Hola, ¿cómo estás? Soy Fabiano, de Versys y, en este video, les mostraré el ejemplo de un diagnóstico de una placa electrónica, usando Versys. Para este ejemplo, utilizaré este módulo de inyección, una EQ. Y también mi VRS565 Turbo 3. Que ya está conectado aquí, ya está encendido, todo listo, todo correcto. Aquí usaré el modo de prueba. Porque, en el modo de prueba, puedo comparar la información de esta placa sospechosa, la placa que quiero reparar, con mi archivo de placa buena virtual. Entonces, aquí en prueba, crearé un nuevo archivo de prueba. Porque estoy comenzando un diagnóstico, comenzando un reparo desde cero. Cuando hago esto, ingreso a mi explorador de archivos para seleccionar el archivo guardado en mi computadora. Solo que, para este ejemplo, también usaré mi cuenta en el banco de curvas. El banco de curvas es un servicio de Versys donde puedes acceder nuestra base de datos de archivos mediante una suscripción. Entonces, ya estoy conectado con mi suscripción. Hay muchas cosas aquí. Voy a buscar a través de los códigos de mi módulo. El campo modelo de la placa ya está seleccionado aquí. Colocaré el código de mi módulo, la información que está en la etiqueta. Entonces, por este primer código que puse aquí, tengo dos posibilidades. Confirmar por el segundo código. Entonces, este módulo es este archivo aquí. Hice clic en abrir. Ahora, me está pidiendo que le dé un nombre a este archivo, donde guardaré la información. Este es mi archivo TST, mi archivo de informe. Voy a usar el nombre automático. Y aquí ya tengo mi archivo abierto en pantalla. Una gran ventaja del banco de curvas es que, incluso aquellos que no tienen el modelo VRS575 Ultra 3, que es nuestro modelo más avanzado, cuando accedes a los archivos en la nube, tienes acceso. Puedes utilizar la función de múltiples layers. Entonces los archivos creados por Versys ya vienen con múltiples layers y tienes que estar atento a eso. Ver todas las layers, porque los archivos pueden tener más de un lado, por ejemplo. Este módulo no tiene componentes en el lado inferior de la placa, pero puedes observar que aquí una parte de la prueba de conectores, que es lo que abrió aquí al instante. Y tengo la cara, la capa, la foto de la placa. Entonces, si fuera un módulo que tuviera componentes en ambos lados, ya tendría el lado inferior también. Entonces, esta es una característica genial de nuestro banco de curvas. Mirando aquí las informaciones de tierra, ya voy a conectar mi sonda negra en el tierra del circuito. En el tierra de la placa. Para probar un componente, ahora solo tengo que dar dos clics sobre él, para que las informaciones sean presentadas en la pantalla. Comenzaré por este componente aquí. Dos clics sobre él y ya tendré en pantalla, en rojo, la curva característica del pin 1 de la placa buena. Y con la sonda, voy a probar. Los gráficos son idénticos, así que, está todo bien. Probar. Cuando hago clic en probar, ya pasa al pin 2. Pin 3. Aquí hay que estar atento, porque también se memorizó este terminalcito del medio. Aquí, el pin 4. Todos los pins probados. Como no, se encontraron diferencias, el diagnóstico es aprobado. Y este componente se marca en verde para recordarme que ya fue probado y aprobado. Aquí, en este lado izquierdo de la pantalla, tengo tanto un informe estadístico como la leyenda de colores. Probado un componente, paso al siguiente. No hay un orden preestablecido, se prueban de la forma que quieras. Lo interesante es que pruebes todos los
componentes antes de pasar a la etapa de análisis. Así que, aprovecharé para cambiar a otra layer, que son los conectores. Y voy a probar uno de ellos aquí para mostrarles. Empezaremos con este. Están hechos en filas, en líneas para facilitar esta manipulación aquí. Pin 1, probar. Pin 2, probar. Pin 3, probar. Aquí, observen este fenómeno, el gráfico se está desplazando ligeramente a la derecha. Esto es un efecto de carga de condensadores. Tratamos de minimizarlo tanto como sea posible, pero no se puede eliminar por completo. Listo, esta fila probada ya está marcada como verde, y voy a seguir probando todos los demás. Componentes. Entonces, después de terminar la prueba de todos los componentes memorizados, entonces paso a la etapa de analizar esta información y ver qué voy a hacer. Así que vamos a probar. Hemos terminado la prueba de este componente. Volvemos aquí a la pantalla de la foto. Y al observar aquí el informe estadístico, vemos que todos los componentes de esta layer fueron probados. En la otra layer también hemos terminado. Prueba finalizada. Ahora vamos a analizar esta información y decidir qué cambiar, qué se debe hacer. Entonces, al mirar en esta layer, aquí, en esta foto de los conectores, observamos que hay una de las filas con un problema. Un clic sobre ella. Dice que el pin 12 de esta fila. Contando de aquí hacia acá, porque la marca del pin 1 está en el lado izquierdo. Entonces este pin tiene algún problema. Ahora, usaré una función muy útil del modelo VRS565 Turbo 3, que facilita mucho el análisis de los defectos. Para revisar las mediciones realizadas, simplemente hago clic derecho con el ratón. Y tengo en la pantalla todos los pins probados. En rojo, las curvas de la placa buena. En blanco. Así que mira, los pins del 1 al 11 están todos aquí en verde porque se probaron sin problemas. Y aquí nuestro pin 12, que fue marcado como defectuoso, está en rojo aquí. Un clic en él y tengo el gráfico a pantalla completa. Esperaba en la placa buena este gráfico aquí, esta curva, y encontramos una línea vertical. Si quieres saber un poco sobre los formatos principales, la asociación entre los diseños básicos, y qué tipo de componente es, solo vea ayuda, consejos, y mire un pequeño índice de las curvas características básicas. La información está aquí. Hay mucha información disponible aquí en el menú ayuda del software. Mucho material interesante, vale la pena consultar. Entonces, sabemos que esta línea vertical indica un cortocircuito. Así que, este punto me está diciendo que tengo un corto en este pin del conector. Así que nos toca investigar. Por ejemplo, si no hay un corto de soldadura por debajo, probablemente no esté en el conector, pero no debo hacerlo sin echar un vistazo al resto de la placa. Entonces, en esta layer, solo este componente, que es parte de este conector, tiene un problema. Ahora, y en la otra layer, la de los componentes, ¿qué pasa? Alternando aquí a la otra layer, también tengo placa probada por completo, la cara probada por completo, todos los componentes probados y solo uno, reprobado, que es este componente nuestro aquí.
Lo mismo, clic derecho sobre él, y tendré en la pantalla todos los pins de ese componente. Entonces mira, todos los pins verdes, todo correcto, todo bien, menos el pin 25 que, ups, observa, aquí en este pin tenemos exactamente la misma condición que vimos en ese pin del conector, tanto un buen gráfico como un gráfico malo. Es extremadamente improbable que esto ocurra sin que esos puntos estén interconectados. Así que, si tomamos nuestro multímetro y confirmamos que este pin nuestro aquí, 25, está conectado a ese pin del conector, vamos a ponerlo en continuidad, así que vamos a verificar la continuidad de este pin conectado, si está conectado allí en el conector. Y está conectado, sí. Entonces, algo muy importante, no se trata de dos defectos en esta placa, sino del mismo defecto que aparece en dos lugares diferentes, porque están interconectados, aunque estén distantes. El ciclo de diagnóstico, el ciclo de trabajo, con el Versys es siempre este. Vas a probar la placa por completo. Al final de esta etapa, vas a analizar la información. Una vez analizada esta información, vas a decidir qué vas a cambiar. En este caso, tenemos un cortocircuito entre este componente, entre este circuito integrado y el pin del conector. Entonces, lo que necesitamos verificar aquí abajo es si no hay suciedad, nada tocando ahí. Seguir, hacer una buena inspección visual, seguir la pista, ver si no hay nada mal allí. Pero muy probablemente, el defecto está en este componente. Entonces, ahora nos toca cambiar este componente y algo extremadamente importante, no voy a encender esta placa todavía. Voy a probarla de nuevo. Porque, si quité el componente defectuoso y puse uno bueno en su lugar, la curva volverá a la normalidad. Así que, además de poder encontrar el defecto en una placa, sin tener su esquema eléctrico, sin conocer su funcionamiento, sin encender la placa, puedo saber si corregí el defecto. Entonces puedo, en algunas situaciones, experimentar, hacer pruebas, ensayar y errar, hasta lograr que todos los componentes sean iguales a los de la placa buena. Es decir, no me iré de aquí hasta que todos los componentes estén en color verde.